En el video anterior habíamos deducido las expresiones para el potencial escalar y el potencial vectorial. Habíamos dicho qué expresiones tenemos para estos dos potenciales. Recordemos que el campo eléctrico, por ejemplo en el espacio, puede ser definido o puede ser medido por la fuerza que actúa sobre una carga de prueba que se pone en cualquier parte del espacio. Y si tenemos una carga de prueba acá, podemos definir el campo eléctrico de acuerdo a la fuerza que actúa sobre esa carga en el campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico es una función vectorial que depende en general tanto de las coordenadas como del tiempo. Pero podemos introducir ciertas funciones que nos pueden determinar de otra manera el campo eléctrico. Esas funciones son funciones auxiliares. En el caso del campo eléctrico tenemos una función escalar x, y, z que se llama potencial del campo eléctrico. Y en el caso del campo magnético, pues introducimos también una función que se llama potencial vectorial. El potencial escalar tenemos aquí y aquí tenemos el potencial vectorial, que también es una función auxiliar que depende de x, y, z y también del tiempo en general. Aquí también tenemos que phi depende del tiempo. La invarianza de calibración se refiere a aquellas funciones, a las transformaciones que le hacemos a las funciones phi y a, de tal manera que el campo eléctrico y el campo magnético no cambien. Habíamos dicho que si representamos, recordamos que si representamos el vector B, que es la parte solenoidal del campo electromagnético, como el rotacional de un vector A, el campo electromagnético en la electrostática, cuando el campo no depende del tiempo, pero lo habíamos generalizado a el caso cuando el campo depende del tiempo. Entonces pusimos que B es igual a rotacional de A y también a partir de esa introducción hallamos el campo eléctrico y nos daba que era igual a la parte que ya habíamos obtenido para el campo electrostático menos una parte que corresponde de una forma más generalizada a cualquier campo que depende del tiempo. Pues teníamos dos expresiones para el campo eléctrico y magnético y a partir de esas expresiones y las de las ecuaciones de Maxwell hallamos las ecuaciones para el vector potencial y para el potencial escalar. Pero para que estas ecuaciones fuesen independientes y además para que se cumplieran las dos ecuaciones de arriba, habíamos introducido una condición que la llamamos condición de Lorentz. Desde luego, pidiendo que esto fuese igual a 0, pues obtendríamos solamente la expresión de acá. Obtendríamos finalmente las ecuaciones para los potenciales vectorial y escalar. Entonces, para el potencial vectorial tendríamos que, aplicando la condición de Lorentz, nos quedaba μ sub 0 por epsilon sub 0 de 2a con respecto a t cuadrado igual a menos μ sub 0 por j. Entonces queda esta expresión para el potencial vectorial. De nuevo, reemplazando divergencia de a por la expresión de la condición de Lorentz, nos quedaba la segunda ecuación de la siguiente manera. El operador de Laplace aplicado al potencial phi menos μ sub 0 por epsilon sub 0 de 2phi respecto a t sería igual a menos ρ sobre epsilon sub 0. Entonces aquí teníamos dos ecuaciones para el potencial vectorial y el potencial escalar. Estas dos magnitudes, como dijimos anteriormente, no tienen sentido físico. Lo que tiene sentido físico realmente es el campo eléctrico y el magnético. Así es de que estas son funciones introducidas
y auxiliares para poder estudiar mejor el campo electromagnético. Mejor en el sentido de que habrá situaciones en que ellas nos simplifican más la vida matemáticamente. Entonces vamos a determinar y a estudiar hasta qué punto estas funciones A y Φ pueden ser definidas de tal manera que el campo eléctrico y el campo magnético no cambien. Es decir, unas transformaciones de las funciones de tal manera que el campo eléctrico y el campo magnético permanezcan constantes. Y eso es lo que se le llama la invarianza. ¿Hasta qué nivel de invarianza podemos determinar ciertas transformaciones de las funciones A y Φ? Entonces veamos, por ejemplo, la transformación A como un vector A sub 0 más el gradiente de una función psi cualquiera que depende de R y T. Teniendo en cuenta esto, vemos que el campo magnético B, que es igual al rotacional de A, nos quedaría de todas maneras como el rotacional de A sub 0, reemplazando A por la expresión definida acá, nos quedaría el rotacional de A sub 0 más el rotacional del gradiente de psi, que depende de R y T. Esto nos da como resultado, al fin y al cabo, el rotacional de A sub 0. Como el rotacional de A sub 0 es igual al rotacional de A, esto porque el rotacional del gradiente es igual a 0. Matemáticamente podemos determinar que el rotacional del gradiente de psi de cualquier magnitud es igual a 0. De hecho, esto se puede intuitivamente determinar, ya que el gradiente es una función que no es rotacional, y el rotacional de una función que no es rotacional pues es 0. Entonces, en conclusión, nos queda que si el rotacional de A es igual al rotacional de A sub 0, pues el campo magnético permanece constante. Entonces, aquí tenemos una transformación del vector potencial que no me cambia el campo en sí. ¿Qué pasaría con el campo eléctrico? Entonces vamos a ver, con el campo eléctrico tenemos que E es igual a menos el gradiente de Φ menos D con respecto a T de A, pero A vendría a ser A sub 0 más el gradiente de la función psi, que depende de R y de T. Hagamos un paréntesis para que esto sea igual, es decir, para que el campo permanezca constante, debemos hallar una función phi o una transformación de phi, de tal manera que el campo permanezca constante. Y esa transformación precisamente es igual a phi sub 0 menos d phi con respecto a t. Si hacemos la transformación, tenemos que aquí nos quedaría que esto es igual a menos el gradiente de phi sub 0 menos dA con respecto a t, dA sub 0. Teniendo en cuenta que los operadores gradiente y el operador de con respecto al tiempo los podemos conmutar debido a que son independientes. Entonces las transformaciones de los potenciales escalar y vectorial E, Φ y A que mantienen los campos eléctrico y magnético constantes se llaman transformaciones de calibración, y la invarianza de los campos E y D con respecto a diferentes tipos de calibración se llama invarianza de calibración. Como ejemplo de invarianza de calibración, pues puede ser la condición de Lorentz. Entonces, esto es lo que llamamos invarianza de calibración, es decir, hallar las funciones Φ y A de tal manera que los campos magnético y eléctrico no cambien con respecto a esa transformación.
Cuando me refiero aquí que permanezcan constantes, quiere decir que no cambia con respecto a esa transformación. Entonces no hay que confundir el término, que se me fue en las explicaciones anteriores, es decir, no se refiere a la constancia del campo, sino a que los campos no varían con respecto a esa transformación. Y así se le llama, pues, invarianza de calibración. Muchas gracias.